Mis hijos me abandonaron en el cementerio bajo la lluvia torrencial. Escuché el motor de su auto alejarse mientras yo permanecía de rodillas frente a la tumba de mi esposo. El agua empapaba mi vestido negro, pero sus palabras habían calado más hondo que cualquier tormenta. Ya cumplimos, mamá. No tenemos todo el día para estar aquí contigo. Temblaba, pero no de frío. Roberto, mi esposo de 40 años, apenas llevaba 3 meses enterrado y mis hijos ya actuaban como si su obligación conmigo fuera una carga insoportable. Apoyé mi mano sobre la lápida de mármol gris, sintiendo las gotas resbalar por mi rostro, mezclándose con lágrimas que ya no podía distinguir. Habíamos llegado juntos al cementerio para conmemorar los 3 meses de su partida. Lucía, mi hija mayor, manejó en silencio mientras Gabriel, mi hijo, se quejaba por tener que cancelar su partido de golf. Es solo un muerto más en un cementerio, murmuró cuando creía que no lo escuchaba. ¿Cuándo se habían convertido en estas personas? Roberto y yo les habíamos dado todo: educación en las mejores escuelas, viajes, oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Mi esposo construyó desde cero una empresa de construcción que ahora valía millones. Y ahora que él no estaba, parecía que yo tampoco importaba. Me quedé allí sin fuerzas para levantarme, repasando los últimos meses. Después del funeral, todo cambió. Primero fueron pequeños gestos, llamadas que no contestaban, visitas canceladas a último momento, impaciencia cuando les pedía ayuda con trámites. Luego vinieron las reuniones a puerta cerrada con el abogado de la familia, documentos que me pedían firmar sin explicaciones claras, sugerencias sobre simplificar mis finanzas. Mami, es muy complicado para ti manejar todo esto ahora, decía Lucía con esa sonrisa condescendiente que había desarrollado últimamente. Papá querría que estuvieras tranquila, no preocupándote por negocios y propiedades. Gabriel era menos sutil. La empresa necesita decisiones rápidas, mamá. Tú no entiendes cómo funciona el mercado actual. Olvidaba convenientemente que yo había sido la contadora de la empresa durante 15 años antes de retirarme para cuidar a mi madre enferma. La lluvia comenzó a amainar cuando finalmente me puse de pie. Tenía 68 años. Estaba empapada y sola a 3 kilómetros de casa. Saqué mi teléfono sin señal, por supuesto. Miré al cielo aclarándose y comencé a caminar por el sendero de grava, mis zapatos de tacón bajo hundiéndose en el barro. A mitad de camino hacia la salida, un auto se detuvo junto a mí. Era Felipe, el jardinero del cementerio que había conocido durante mis visitas frecuentes. Doña Carmen, ¿qué hace caminando con este clima? ¿Dónde está su familia? Me quedé mirándolo, la pregunta resonando en mi cabeza como una acusación. ¿Dónde estaba mi familia? La respuesta era dolorosa, contando los días para heredar lo que Roberto había construido con décadas de trabajo. Tuvieron que irse, contesté con dignidad. ¿Podría usted llevarme a casa? Durante el trayecto en su camioneta destartalada, Felipe habló sobre su trabajo, sus hijos que estudiaban gracias a becas, su esposa enferma. Me escuché a mí misma ofreciéndole ayuda para los medicamentos de su esposa, y él la rechazó amablemente. Usted ya nos ayudó bastante recomendando a mi hijo para esa pasantía en la constructora, doña Carmen. Recordé entonces que Roberto siempre decía: Carmen, tú ves el valor de las personas donde otros solo ven su utilidad. Me pregunté si mis propios hijos veían en mí algún valor más allá de ser la viuda que les daría acceso a su herencia. Al llegar a casa, la enorme residencia que compartí con Roberto durante 30 años me recibió con su silencio imponente. Antes de su enfermedad, la casa siempre estaba llena de risas, reuniones familiares, cenas con amigos. Ahora, mis pasos resonaban en habitaciones vacías que parecían demasiado grandes para una mujer sola. En el vestíbulo, noté un sobre que habían deslizado bajo la puerta. Lo abrí mientras subía las escaleras hacia mi habitación.
Era la invitación para una reunión familiar urgente en casa de Lucía al día siguiente, para discutir el futuro de mamá, decía en letras elegantes. No tu futuro o nuestro futuro familiar, el futuro de mamá. Como si yo fuera una propiedad más a repartir. Me quité la ropa mojada y me di una ducha caliente. Mientras el agua caía sobre mí, algo también caía en mi interior. El velo de la negación. Durante meses había justificado el comportamiento de mis hijos, atribuyéndolo al dolor por la pérdida de su padre. Había ignorado las señales por miedo a enfrentar la verdad. Mis hijos estaban esperando que yo me hiciera a un lado para tomar control de todo. Con el cabello aún húmedo, caminé hasta el despacho de Roberto. No había entrado allí desde su muerte. Respetar su espacio había sido mi forma de mantenerlo cerca. Encendí la luz y me senté en su sillón de cuero, absorbiendo su esencia que aún permanecía en la habitación. En su escritorio, la foto de nuestra boda junto a otra reciente donde celebrábamos nuestro aniversario número 40. Mi Carmen, me llamaba él. La mujer que convierte cada casa en un hogar. Abrí el cajón principal y saqué la carpeta que contenía nuestro testamento. Roberto había insistido en que conociéramos ambos todos los detalles. No importa quién se vaya primero, decía. El que quede debe estar preparado. Lo había repasado superficialmente tras su muerte, demasiado abrumada por el dolor para prestar verdadera atención. Ahora, con manos temblorosas pero decididas, comencé a leer cada página. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Roberto no solo me había dejado como beneficiaria principal, sino que había establecido condiciones estrictas sobre la empresa familiar. Mis hijos recibirían acciones completas solo si demostraban capacidad de gestión durante 5 años, periodo en el cual yo mantendría el control mayoritario. También había una cláusula específica. Si por cualquier razón mi esposa Carmen considera que nuestros hijos no están preparados para esta responsabilidad, tiene plena autoridad para reestructurar la distribución de bienes según su criterio. Mi esposo me conocía también a nuestros hijos mejor de lo que yo quería admitir. Revisando más documentos, encontré correspondencia reciente entre Gabriel y varios compradores potenciales para la empresa, ofertas preliminares, valoraciones, proyecciones de venta, todo con fecha posterior a la muerte de Roberto. Mi hijo estaba planeando vender el legado de su padre apenas tuviera oportunidad. En otra carpeta hallé algo aún más perturbador. Un informe médico sobre mí, solicitado por Lucía a un neurólogo que nunca había consultado. El diagnóstico sugería primeros signos de deterioro cognitivo y recomendaba supervisión familiar para toma de decisiones financieras. Una evaluación completamente fabricada. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando terminé de revisar todo. La casa crujía en silencio mientras organizaba meticulosamente cada documento que evidenciaba la traición de mis hijos. No derramé ni una lágrima más. El dolor había dado paso a una claridad que no sentía desde antes de la enfermedad de Roberto. A las 7 en punto, marqué un número que no había usado en años. Alejandro Montero, habla Carmen Saldívar. Necesito verte urgentemente. Sí, la misma Carmen, la esposa de Roberto Vega. Alejandro había sido el abogado personal de Roberto antes que nuestro hijo Gabriel insistiera en reemplazarlo por alguien más moderno. En realidad, Alejandro conocía demasiado bien los negocios de la familia como para ser manipulado. Nos encontramos en una cafetería discreta del centro. A sus 70 años, Alejandro mantenía la misma mirada aguda y el porte distinguido de siempre. Carmen, cuánto lamento lo de Roberto. Era mi mejor amigo, no solo mi cliente. Lo sé, Alejandro, y necesito tu ayuda precisamente porque sé que Roberto confiaba en ti. Le mostré todo lo que había descubierto. No pareció sorprendido. Roberto me contactó durante su enfermedad, confesó.
Estaba preocupado por cómo Lucía y Gabriel reaccionarían cuando él faltara. Me pidió que estuviera pendiente, que te apoyara cuando lo necesitaras. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Roberto me hizo prometer que te dejaría procesar tu duelo, que intervendría solo cuando tú lo solicitaras. Te conocía bien, Carmen. Sabía que eres una mujer fuerte que necesitaba llegar a sus propias conclusiones. Esa tarde, cuando llegué a casa de Lucía para la reunión familiar urgente, iba preparada. Mi hija vivía en una mansión ostentosa en el barrio más exclusivo de la ciudad, comprada con el adelanto de su herencia que Roberto le otorgó cuando cumplió 30 años. Gabriel ya estaba allí, junto al nuevo abogado familiar, un joven llamado Martín Esteves, que siempre vestía trajes caros y sonreía demasiado. «Mamá, te ves cansada», dijo Lucía besándome la mejilla. «¿Dormiste bien?» Como un bebé, yo mentí, aceptando la taza de té que me ofrecía mientras me conducía al salón principal. Gabriel apenas levantó la mirada de su teléfono para saludarme. El abogado se puso de pie y me tendió la mano con una sonrisa ensayada. «Señora Vega, un placer verla. Tenemos mucho que discutir hoy». «Saldívar», corregí. «Carmen Saldívar. Nunca cambié mi apellido, licenciado». Un silencio incómodo siguió a mi corrección. Roberto siempre había respetado mi decisión de mantener mi apellido, pero para el resto del mundo yo era simplemente la señora Vega. «Por supuesto, disculpe, señora Saldívar», rectificó el abogado desconcertado. Nos sentamos todos alrededor de una mesa de caoba pulida. Sobre ella, varias carpetas y documentos cuidadosamente dispuestos. Reconocí algunos formularios de transferencia de bienes inmuebles. «Mamá», comenzó Lucía con voz suave, «estamos muy preocupados por ti. Desde que papá falleció, has estado distante, confundida a veces. Te vimos ayer en el cementerio bajo la lluvia», continuó Gabriel. «No es saludable que sigas así, necesitas ayuda». «¿Ayuda para qué exactamente?», pregunté. «Para manejar todo», explicó Lucía. «La casa es demasiado grande para ti sola. Las responsabilidades de la empresa son abrumadoras. Las propiedades requieren mantenimiento constante. Hemos preparado algunos documentos», intervino el abogado, deslizando una carpeta hacia mí. «Básicamente, es una redistribución de activos que aliviará tu carga. La empresa pasaría a manos de Gabriel, quien tiene la experiencia necesaria en el mercado actual. Las propiedades se dividirían entre ambos hermanos, quienes se asegurarían de que recibas una generosa pensión mensual». «¿Y la casa?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Podrías mudarte a un lugar más acogedor», sugirió Lucía. «De hecho, ya vimos un departamento precioso en una comunidad para personas mayores. Tiene servicio médico 24 horas, actividades sociales, una residencia para ancianos», traduje manteniendo mi voz deliberadamente neutra. «Una comunidad de retiro exclusiva», corrigió Gabriel con impaciencia. «Mamá, no estás entendiendo. Esto es por tu bien». Tomé los documentos y los hojeé lentamente, consciente de las miradas ansiosas que intercambiaban mis hijos y el abogado. Efectivamente, estaban pidiéndome que firmara la transferencia de prácticamente todo lo que Roberto y yo habíamos construido. «Veo que han pensado en todo», comenté finalmente. «Solo queremos lo mejor para ti», insistió Lucía, estirando su mano para tocar la mía. «¿Saben qué es lo más interesante de estos documentos?», pregunté, retirando mi mano sutilmente. «Que son completamente inválidos». Los tres me miraron desconcertados. «Disculpe». El abogado fue el primero en reaccionar. «Son inválidos porque se basan en premisas falsas», expliqué calmadamente. «Primero, asumen que no estoy en pleno uso de mis facultades mentales, lo cual es difamación considerando que ese informe médico que solicitaste, Lucía, es fraudulento». Mi hija palideció.
Mamá, no sé de qué estás hablando. Segundo, continué como si no la hubiera escuchado. Estos documentos contradicen directamente las disposiciones testamentarias de Roberto, que me otorgan control mayoritario de todos los activos por al menos 5 años, con poder de decisión sobre vuestra participación en base a vuestro comportamiento. Gabriel se enderezó en su asiento, su rostro endureciéndose. Eso no es lo que nos explicaron. Por supuesto que no, concedí. Porque vuestro nuevo abogado nunca tuvo acceso al testamento original completo, ¿verdad, licenciado Esteves? El joven abogado comenzó a sudar visiblemente. Y tercero, concluí, estos documentos ignoran completamente que soy cofundadora de la empresa, no solo la esposa de. Fui yo quien llevó la contabilidad durante los primeros 15 años, quien hipotecó su herencia familiar para el capital inicial, quien sacrificó su carrera profesional para que vuestro padre pudiera construir el imperio que ahora queréis repartiros como buitres. Me puse de pie. Recogí mi bolso y los miré fijamente. La reunión ha terminado. Si queréis discutir el futuro de la empresa y las propiedades, podéis contactar a Alejandro Montero, quien vuelve a ser mi abogado personal desde esta mañana. Mientras caminaba hacia la puerta, la voz de Gabriel me detuvo. No puedes hacer esto. La empresa necesita decisiones ahora. Hay ofertas importantes sobre la mesa. Me giré lentamente. Ofertas para vender la empresa de tu padre. La empresa que él construyó para que fuera su legado familiar. Qué interesante, Gabriel. Cuéntame más sobre esas ofertas. Mi hijo se quedó mudo, atrapado en su propia trampa. Mamá, estás malinterpretando todo, intervino Lucía, su voz temblando ligeramente. Solo queríamos ayudarte. No, querida, querían ayudarse a ustedes mismos. Hay una gran diferencia. Al salir de aquella casa, sentí una mezcla de tristeza y determinación. En el auto que había pedido para recogerme, lloré por última vez por los hijos que creía tener. A partir de ese momento, mis decisiones estarían guiadas por la claridad, no por el sentimentalismo. El conductor me miró por el retrovisor. ¿Se encuentra bien, señora? Perfectamente, respondí, secándome las lágrimas. Solo estoy haciendo espacio para lo que viene. La semana siguiente transcurrió en un torbellino de actividad. Con Alejandro a mi lado, convoqué una reunión de emergencia con la junta directiva de la empresa. Como accionista mayoritaria, tenía todo el derecho, aunque varios miembros cercanos a Gabriel intentaron posponerla, alegando preocupaciones sobre mi estado de salud. La sala de juntas de Construcciones Vega estaba tensa cuando entré. Algunos rostros me resultaban familiares de las fiestas corporativas que organizábamos Roberto y yo. Otros eran completamente nuevos, jóvenes ejecutivos contratados recientemente por Gabriel. Buenas tardes, saludé, tomando el asiento principal que una vez ocupó mi esposo. Agradezco su presencia en esta reunión extraordinaria. Gabriel llegó tarde, deliberadamente supuse, haciendo una entrada teatral con 3 asistentes tras él, cargando carpetas y dispositivos. Se detuvo en seco al verme en el lugar de presidente. «Mamá, ese no es tu asiento», dijo con una sonrisa forzada. Según los estatutos corporativos y el registro de acciones actualizado esta mañana, este es exactamente mi asiento, respondí sin alterarme. Por favor, toma tu lugar para que podamos comenzar. Durante las 2 horas siguientes, presenté con Alejandro un informe detallado sobre el estado actual de la empresa, las proyecciones a 5 años y, lo más importante, las irregularidades que habíamos detectado en los últimos 3 meses desde la muerte de Roberto. Como pueden ver en el informe que les hemos entregado, señalé, se han realizado consultas de valoración para venta total a 3 corporaciones diferentes. Se han paralizado proyectos estratégicos sin justificación técnica y se han realizado despidos del personal más leal sin consultar al Consejo.
La sala permanecía en silencio sepulcral mientras los miembros de la junta revisaban los documentos. Gabriel tenía el rostro desencajado. «Todo esto tiene explicación», intervino finalmente. «Son estudios de mercado, reestructuraciones necesarias. También tenemos registro de comunicaciones con potenciales compradores, con ofertas preliminares ya discutidas», continuó Alejandro implacable. «Negociaciones iniciadas sin autorización de la accionista mayoritaria ni conocimiento de esta junta». Uno de los directores más antiguos, Fernando Ruiz, levantó la mirada de los documentos. Había sido amigo de Roberto por décadas. «Gabriel, ¿es esto cierto? ¿Estabas planeando vender la empresa?» «Es una opción que estaba explorando», se defendió mi hijo. «En el mercado actual, a veces vender es la decisión más inteligente, la decisión más rápida para convertir en efectivo el trabajo de toda la vida de tu padre», corregí, «pero no la más inteligente ni honorable». Después de intenso debate, la Junta votó por unanimidad. Gabriel fue removido de su posición como director de operaciones y se implementaron restricciones a sus poderes ejecutivos. Se me otorgó autoridad interina mientras se buscaba un nuevo director general. Al salir de la reunión, Gabriel me alcanzó en el pasillo. «¿Cómo pudiste humillarme así?», siseó, su rostro contorsionado por la rabia. «¿Tienes idea de lo que has hecho?». «Proteger el legado de tu padre», respondí. «Algo que tú estabas dispuesto a liquidar al mejor postor. Era una oportunidad de negocio, una oferta excepcional. Con ese dinero podríamos haber invertido en otros sectores más rentables». Lo miré como si lo viera por primera vez. Este hombre de traje caro y ambición desmedida no se parecía en nada al niño que Roberto y yo habíamos criado. «Tu padre no construyó esta empresa para que fuera una oportunidad de negocio, Gabriel. La construyó para que fuera un legado familiar, para que tú y tu hermana tuvieran un futuro asegurado, para que sus nietos algún día pudieran sentirse orgullosos de su apellido». «Tiempos diferentes, mamá. Los sentimentalismos no tienen lugar en los negocios modernos». «No, quizás tengas razón», concedí. «Pero mientras yo viva, esta empresa no se venderá. Y según el testamento de tu padre, esa decisión me pertenece exclusivamente». Mi siguiente visita fue a la residencia de lujo que Lucía había comprado con su adelanto de herencia. A diferencia de la mansión ostentosa donde tuvimos nuestra última reunión, esta era su verdadera casa, donde vivía con su esposo Carlos y sus 2 hijos adolescentes, mis nietos, Sebastián y Daniela, a quienes apenas veía desde la muerte de Roberto. Lucía me recibió con evidente nerviosismo. La noticia de lo sucedido en la junta directiva ya habría llegado a sus oídos. «Mamá, no esperaba tu visita», dijo, conduciéndome a una sala más íntima que el gran salón donde habíamos tenido la reunión familiar. «Los niños están en sus actividades extraescolares». «Lo sé», respondí. «Quería hablar contigo a solas». Carlos apareció brevemente, saludó con incomodidad y se excusó alegando una llamada de trabajo. Siempre había sido un hombre débil, dejándose llevar por las ambiciones de mi hija. «Supongo que vienes por lo de Gabriel», comenzó Lucía, sirviéndome un té que no le había pedido. «Quiero que sepas que yo no estaba al tanto de sus planes de vender la empresa. También vas a mentirme sobre el falso diagnóstico médico que solicitaste». Su mano tembló, derramando algo de té sobre la mesa de centro. «Eso fue una precaución. Estábamos preocupados. Después de la muerte de papá, tu comportamiento cambió». «Por supuesto que cambió. Perdí a mi compañero de 40 años. Y entendemos eso», se apresuró a decir. «Pero te aislaste. Parecías desorientada a veces». «Estaba de duelo, Lucía. No perdiendo la cabeza». Mi hija bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. «¿Sabes lo que es realmente triste?», continué. «Que tu padre se preocupó tanto por asegurar vuestro futuro que olvidó enseñarles lo más importante, el valor de la familia, de la lealtad, del trabajo honesto. Eso no es justo»,
protestó débilmente. Nosotros te queremos. Me quieren mientras no interfiera con vuestros planes. Me quieren de lejos, preferiblemente en una comunidad de retiro exclusiva donde puedan visitarme ocasionalmente para aliviar su conciencia. Lucía comenzó a llorar. Siempre había sido buena produciendo lágrimas oportunas. ¿Qué quieres de nosotros, mamá? ¿Castigarnos? ¿Desheredarnos? Quiero la verdad y quiero respeto, no solo para mí, sino para la memoria de tu padre. Me levanté y caminé hacia la repisa donde había fotografías familiares. En ninguna aparecía Roberto. Era como si mi hija hubiera borrado a su padre de la historia familiar apenas falleció. Tengo una propuesta para ti y para Gabriel, dije finalmente. Los espero mañana en la casa, a las 11 en punto. Ni un minuto más tarde. Al día siguiente mis hijos llegaron puntualmente. Se sentaron incómodos en el salón donde tantas celebraciones familiares habíamos compartido. Yo los recibí en el sillón favorito de Roberto, con Alejandro a mi lado y una carpeta de documentos sobre la mesa. Les agradezco su puntualidad. Comencé. Lo que voy a proponerles es simple. Una reestructuración completa de cómo funcionará la herencia de su padre. Gabriel se tensó visiblemente. Lucía retorció su pañuelo entre los dedos. El testamento de Roberto me da amplia libertad para decidir cómo y cuándo recibirán sus partes. Dado lo ocurrido, he decidido implementar un sistema de méritos. ¿Sistema de méritos?, repitió Gabriel con incredulidad. Como si fuéramos niños, como los adultos irresponsables que han demostrado ser, corregí. A partir de ahora, sus participaciones en la empresa y el acceso a cualquier otro bien estarán condicionados a vuestro comportamiento y contribución real. Les entregué a cada uno una carpeta con los términos detallados. Gabriel tenía prohibido cualquier negociación de venta y debía demostrar crecimiento sostenible en las áreas bajo su responsabilidad. Lucía, quien ocupaba un cargo principalmente simbólico, debería involucrarse realmente en la fundación benéfica que Roberto había establecido, demostrando compromiso social verdadero. Esto es extorsión, masculló Gabriel, arrojando la carpeta sobre la mesa. Es educación tardía, corregí. Algo que debimos hacer cuando aún estaban a tiempo de aprender valores, no solo a acumular posesiones. ¿Y si nos negamos?, preguntó Lucía. El testamento de su padre me permite designar beneficiarios alternativos. La fundación que él creó para becas universitarias sería una excelente receptora del patrimonio familiar. La amenaza quedó flotando en el aire como una nube tóxica. Mis hijos se miraron, evaluando sus opciones, calculando probabilidades como los estrategas financieros en que se habían convertido. Tienen una semana para decidir, concluí. Mientras tanto, he ordenado una auditoría completa de la empresa y todas las propiedades. Quiero saber exactamente qué han estado haciendo con el legado de su padre. Después que se marcharon, Alejandro me miró con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Estás segura de este camino, Carmen? Va a ser una guerra. Ya lo es, Alejandro. Ellos la comenzaron el día que me abandonaron bajo la lluvia en el cementerio, planeando cómo repartirse lo que ni siquiera les pertenecía aún. Esa noche dormí profundamente por primera vez desde la muerte de Roberto. Al despertar, encontré 3 mensajes en mi teléfono. Uno de Gabriel, exigiendo una reconsideración, otro de Lucía, suplicando perdón entre líneas de autojustificación, y el tercero, sorprendentemente, de mi nieta Daniela. Abuela, ¿podríamos vernos? Sin que mamá lo sepa. Necesito hablar contigo. Daniela tenía 17 años y los ojos de Roberto. Nos encontramos en una cafetería alejada del barrio donde vivía su familia. Llegó nerviosa, mirando sobre su hombro como si temiera ser descubierta en un acto de traición. Gracias por venir, abuela, dijo mientras se sentaba frente a mí. No sabía si responderías. Siempre responderé a mis nietos, Daniela, siempre. Pidió un chocolate caliente y jugó con la servilleta mientras reunía valor para hablar. Escuché a mamá y papá discutiendo anoche.
comenzó finalmente. Sobre ti, sobre el abuelo, sobre dinero y propiedades. Nunca los había visto así. Las crisis sacan lo mejor y lo peor de las personas, comenté. Mamá dijo cosas horribles, continuó mi nieta, su voz quebrándose ligeramente, que estabas vengándote, que no era justo, que el abuelo nunca debió dejarte tanto control. No la reconocí, abuela. No parecía mi mamá. Extendí mi mano sobre la mesa y tomé la suya. El dinero tiene ese efecto en algunas personas, cariño. Revela lo que ya estaba ahí, oculto bajo capas de buenas maneras. Pero lo peor fue cuando papá sugirió. Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado terribles para pronunciarlas. ¿Qué sugirió? Que deberían buscar opciones legales para declararte incapaz. Dijeron algo sobre residencias asistidas donde podrías estar cómoda, pero supervisada. No me sorprendió. Era el siguiente paso lógico en su estrategia. Abuela, ¿qué está pasando realmente? Todo cambió desde que el abuelo murió. Antes éramos una familia normal. ¿Lo éramos?, me pregunté. ¿O simplemente Roberto había actuado como amortiguador, suavizando asperezas, manteniendo a raya las ambiciones más oscuras de nuestros hijos? Tu abuelo dejó un patrimonio importante, expliqué con delicadeza. Tu madre y tu tío tienen ideas muy específicas sobre cómo debería repartirse, ideas que no coinciden con los deseos de Roberto ni con mi criterio actual. Por eso, ¿casi no nos visitas? ¿Por eso dejamos de ir a tu casa los domingos? Parte es eso, parte es que todos estamos procesando el duelo de maneras diferentes. Daniela me miró con una intensidad que me recordó dolorosamente a Roberto. No creo que sea normal que la familia se separe por dinero, abuela. No es normal, pero es tristemente común. Hablamos durante 2 horas. Me contó sobre sus planes universitarios, su interés por la arquitectura, la profesión original de Roberto, antes de dedicarse a la construcción, sus preocupaciones sobre el ambiente enrarecido en casa. Le hablé sobre sus abuelos, historias que quizás nunca había escuchado, sobre cómo construimos todo desde cero, sobre valores que esperaba no se perdieran en una generación. Al despedirnos, me abrazó con fuerza. No dejes que te hagan daño, abuela. Prométemelo. Te lo prometo, mi niña. Esa misma tarde recibí una llamada furiosa de Lucía. ¿Cómo te atreves a reunirte con mi hija a mis espaldas? A llenarle la cabeza de quién sabe qué historias. Fue ella quien me buscó, respondí calmadamente, y solo hablamos. Es mi nieta, Lucía. Tengo derecho a verla. No sin mi permiso. Está manipulándola contra nosotros. ¿Contra vosotros? ¿Ya no soy parte de nosotros, Lucía? Hubo un silencio revelador al otro lado de la línea. Sabes perfectamente a qué me refiero, dijo finalmente mi hija. Daniela es menor de edad y yo decido con quién puede reunirse. Por 5 meses más. Le recordé. Después podrá tomar sus propias decisiones. ¿Quieres realmente que esa decisión sea alejarse de ti porque le prohibiste ver a su abuela? Lucía respiró profundamente, intentando controlar su temperamento. Esto no ayuda a tu caso, mamá. Si estás intentando dividirnos, no necesito intentarlo, Lucía. Ya lo hicisteis vosotros el día que decidisteis que valía más muerta que viva. Eso es absurdo. Nunca hemos pensado eso. No. ¿Por qué entonces tu esposo está investigando opciones para declararme incapaz? ¿Por qué Gabriel ha estado consultando el testamento de Roberto para ver qué ocurriría si yo falleciera repentinamente? El silencio que siguió confirmó mis sospechas. Sois transparentes, hija. Siempre lo habéis sido. La única diferencia es que ahora ya no miro hacia otro lado. Los días siguientes trajeron una escalada en el conflicto. Gabriel presentó una impugnación formal a mi autoridad en la empresa, alegando preocupaciones sobre mi capacidad mental ante el Consejo Administrativo. Lucía contactó a familiares lejanos, antiguos amigos, incluso vecinos, sondeando si alguien había notado comportamientos erráticos en mí
que pudieran utilizarse en un eventual proceso legal. Alejandro me mantenía informada de cada movimiento. Están desesperados, me explicó durante nuestra reunión semanal. La auditoría ha revelado irregularidades importantes en la gestión de Gabriel, desvíos de fondos, contratos sospechosos con proveedores, incluso posibles sobornos en licitaciones municipales, delitos graves, algunos en el límite de la legalidad, otros claramente más allá. Roberto nunca habría permitido estas prácticas. ¿Qué recomiendas? Alejandro juntó las manos bajo su barbilla, gesto que siempre hacía cuando evaluaba opciones difíciles. Legalmente, tienes toda la justificación para remover permanentemente a Gabriel de la empresa y reconsiderar su parte en la herencia. El testamento de Roberto te da esa potestad si se demuestra mala administración o conducta perjudicial. Y Lucía, su caso es diferente. No ha cometido irregularidades directas, pero ha sido cómplice al saberlo y no denunciarlo. Y el tema del falso diagnóstico médico podría constituir intento de fraude. Contemplé por la ventana el jardín que Roberto había diseñado personalmente. Las rosas que él plantó seguían floreciendo, ajenas al drama humano que se desarrollaba a su alrededor. No quiero destruirlos, Alejandro. Son mis hijos, a pesar de todo, lo sé, Carmen, pero ellos parecen dispuestos a destruirte a ti. La confrontación final llegó antes de lo esperado. Una mañana, Gabriel apareció en mi puerta con 2 hombres trajeados y expresión severa. «Buenos días, mamá», dijo con una formalidad gélida. «Estos son el doctor Mendoza y el licenciado Peralta. Vienen a realizar una evaluación de tu estado mental como parte de un procedimiento legal que hemos iniciado». Me mantuve en el umbral, bloqueando la entrada. «No tengo ninguna cita médica programada, Gabriel. Y ciertamente no con desconocidos que aparecen sin previo aviso. Es una medida necesaria», insistió. «Tu comportamiento reciente, las decisiones irracionales que estás tomando, ¿te refieres a impedir que vendas ilegalmente la empresa de tu padre o a descubrir tus manejos fraudulentos con los contratos municipales?» Gabriel palideció visiblemente. Los hombres que lo acompañaban intercambiaron miradas incómodas. «Si no cooperas voluntariamente», continuó, recuperando la compostura, «nos veremos obligados a solicitar una orden judicial. Adelante», lo invité. «Mientras tanto, te sugiero que revises el informe completo de la auditoría que presentaré mañana ante la Junta Directiva. Incluye documentación sobre los $200,000 que transferiste a tu cuenta personal desde fondos corporativos, los contratos inflados con la constructora de tu amigo Javier y los pagos irregulares a funcionarios municipales para conseguir permisos acelerados». El doctor carraspeó nerviosamente. «Quizás deberíamos reprogramar esta visita», sugirió. «No habrá ninguna visita», respondí con firmeza. «Y les sugiero que investiguen cuidadosamente a quién prestan sus servicios profesionales. La complicidad en intentos de fraude puede tener consecuencias serias para sus licencias». Los hombres se retiraron apresuradamente, dejando a Gabriel solo frente a mí. «No saldrás victoriosa de esto», amenazó con voz temblorosa de rabia. «Tengo recursos, contactos, y yo tengo la verdad, Gabriel. Y resulta que también tengo los recursos y contactos que tu padre construyó durante décadas de trabajo honesto. La diferencia es que yo sé utilizarlos con integridad». Cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiendo cómo mi corazón latía acelerado. Llamé inmediatamente a Alejandro. «Ha comenzado», le informé. «Intentaron una evaluación forzada. Prepara los documentos que discutimos». «¿Estás segura, Carmen? Una vez que empecemos este proceso, no habrá vuelta atrás». «Completamente segura. Ya me han quitado suficiente. No les permitiré quitarme también mi dignidad». Esa noche, mientras preparaba los documentos finales con Alejandro en el despacho de Roberto, sentí una extraña calma. No era la paz que viene de la resignación, sino la serenidad que surge cuando finalmente se ve el camino con claridad. «Todo está listo», anunció Alejandro,
organizando las carpetas meticulosamente. El Nuevo Testamento, los poderes notariales preventivos con las restricciones que solicitaste, la reorganización corporativa y los documentos para la fundación. La fundación educativa está asegurada, completamente. 50% de tus acciones transferidas irrevocablemente. Ni Gabriel ni Lucía podrán tocarlas jamás, independientemente de lo que suceda contigo. Firmé cada documento con pulso firme. Con cada firma sentía que honraba la memoria de Roberto y protegía el legado que ambos habíamos construido. ¿Qué hay de los nietos?, preguntó Alejandro. He establecido fideicomisos educativos individuales para cada uno. Podrán acceder a ellos para estudios universitarios y emprendimientos profesionales, pero con condiciones estrictas. No quiero que el dinero los corrompa como a sus padres. ¿Y la casa? Miré alrededor, a las paredes que habían sido testigos de 40 años de vida compartida. La casa quedará para la fundación después de mi muerte. Se convertirá en un centro cultural, tal como Roberto siempre soñó. El timbre de la puerta interrumpió nuestra conversación. Era casi medianoche. Una hora inusual para visitas. Mercedes, mi ama de llaves desde hacía décadas, entró apresuradamente al despacho. Señora Carmen, es la señorita Daniela. Está muy alterada. Mi nieta entró como una tormenta, el rostro enrojecido por el llanto, una mochila colgando de su hombro. «Abuela», exclamó, arrojándose a mis brazos como cuando era pequeña. «No puedo más, ya no reconozco a mis padres». La abracé fuertemente mientras Alejandro discretamente recogía los documentos y se retiraba, prometiendo volver al día siguiente. «¿Qué ha pasado, cariño?», pregunté cuando logré calmarla. Mamá descubrió que nos vimos en la cafetería. Se puso como loca, me quitó el teléfono, revisó todos mis mensajes. Luego papá y ella discutieron sobre ti, sobre el abuelo, sobre dinero. Papá dijo que iban a internarte en algún lugar, que ya tenían médicos y abogados listos. Su cuerpo temblaba mientras relataba la escena. Cuando les dije que estaban actuando como monstruos, mamá me abofeteó. «Nunca me había puesto una mano encima, abuela. Luego me prohibió verte, hablar de ti, incluso mencionarte. Dijo que eras una manipuladora que estaba intentando envenenarme contra ellos». Sentí una punzada de dolor ante el sufrimiento de mi nieta, atrapada en una guerra que no había iniciado. «¿Saben que estás aquí?». «No». Esperé a que se durmieran y me escapé. No podía quedarme allí, abuela. No después de lo que escuché. La conduje a la cocina, donde Mercedes ya preparaba chocolate caliente. Algunos problemas se veían diferentes bajo la luz cálida de una cocina familiar, con una taza humeante entre las manos. «Daniela, debes entender que tus padres están pasando por un momento difícil. El dinero y el poder pueden sacar lo peor de las personas. ¿Los estás defendiendo?». «No. Solo intento que entiendas que esto no es sobre ti. No quiero que pierdas a tus padres como yo he perdido a mis hijos». Mientras hablábamos, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Lucía, finalmente despierta y consciente de la ausencia de su hija. «Debo contestar», le dije a Daniela. «Tu madre debe estar muy preocupada». «Abuela, no me obligues a volver, por favor», respondí la llamada y, como esperaba, Lucía estaba histérica. «Sé que está contigo. Exijo que me la devuelvas inmediatamente». «¿Estás segura, Lucía?». «Y sí, está conmigo. Voy para allá ahora mismo. Y si le has llenado la cabeza con más mentiras, no vendrás a mi casa gritando y amenazando a medianoche», la interrumpí con firmeza. «Daniela está alterada y necesita calmarse. Puedes venir mañana a las 10 y hablaremos como adultos civilizados. Es mi hija y es mi nieta, y ahora mismo necesita paz, no más gritos». «Buenas noches, Lucía». Colgué y miré a Daniela, que me observaba con una mezcla de asombro y gratitud. «¿Cómo puedes estar tan tranquila?», preguntó. «Años de práctica, cariño.
y la certeza de estar haciendo lo correcto. Le preparé la habitación que siempre había sido suya cuando se quedaba a dormir en vacaciones. Antes de despedirnos, me abrazó nuevamente. «Abuela, ¿crees que algún día volveremos a ser una familia normal? Depende de lo que consideres normal, mi niña. Pero sí creo que eventualmente encontraremos un nuevo equilibrio». La mañana siguiente trajo la confrontación inevitable. Lucía y Carlos llegaron puntualmente a las 10, acompañados, para mi sorpresa, por Gabriel. Los tres tenían expresiones sombrías, como un pelotón de fusilamiento. Daniela insistió en estar presente y tras consultar con Alejandro, quien también asistió, accedí con la condición de que la conversación se mantuviera respetuosa. Nos reunimos en el salón principal. Gabriel fue el primero en hablar, con un tono que pretendía ser conciliador, pero sonaba ensayado. «Mamá, esto ha ido demasiado lejos. Primero interfieren los negocios, luego pones a toda la junta directiva contra mí y ahora alientas a Daniela a escaparse de casa». «No alenté a nadie», respondí. «Daniela vino por su propia voluntad después de presenciar una escena lamentable en su hogar. Eso es asunto privado familiar», intervino Lucía. «No tenías derecho a entrometerte. ¿Me estás diciendo que abofetear a tu hija por defender a su abuela es un asunto privado?», pregunté, manteniendo la calma. Carlos tuvo al menos la decencia de parecer avergonzado. Lucía enrojeció de ira. «Estás tergiversando todo como siempre. Daniela fue irrespetuosa y manipuladora, igual que tú». Mi nieta, sentada a mi lado, tembló ligeramente. Le tomé la mano para infundirle valor. «Quisiera proponer una solución», intervino Alejandro con su voz pausada de abogado experimentado. «La señora Carmen ha tomado algunas decisiones importantes que quisiera comunicarles formalmente». Les entregó copias de los documentos que habíamos preparado la noche anterior. El silencio mientras leían era denso, casi palpable. «¿Una fundación educativa?». Gabriel fue el primero en reaccionar. «¿Has transferido la mitad de tus acciones a una fundación? Esto es absurdo, es perfectamente legal», respondió Alejandro. «Y la decisión de la señora Carmen es irrevocable. ¿Y estos fideicomisos educativos?», preguntó Lucía, revisando las siguientes páginas. «Estás controlando hasta cómo nuestros hijos podrán usar su herencia. Estoy asegurando que tengan acceso a educación y oportunidades, independientemente de las decisiones financieras de sus padres», corregí. «El dinero se liberará directamente para matrículas universitarias, emprendimientos profesionales y causas benéficas que ellos elijan, no para gastos superfluos». «¿Y la casa?», preguntó Carlos, hablando por primera vez. «¿También irá a esa fundación? Se convertirá en un centro cultural tal como Roberto siempre quiso». Gabriel arrojó los documentos sobre la mesa. «Esto es una venganza, pura y simple. Estás castigándonos». «No, Gabriel, estoy protegiendo lo que tu padre y yo construimos. La mitad de las acciones sigue disponible para ti y Lucía, condicionada a vuestro comportamiento y desempeño profesional. La fundación garantizará becas para jóvenes sin recursos, programas educativos, apoyo a pequeños emprendedores. Todo lo que tu padre valoraba». «¿Y nosotros?», preguntó Lucía con voz quebrada. «¿Qué hay de tu familia, mamá? ¿Ya no te importamos?». La miré fijamente, recordando a la niña que alguna vez había sido, a la joven que había sostenido en mis brazos, a la mujer que se había alejado gradualmente de nuestros valores. «Me importáis lo suficiente para no permitir que destruyáis el legado familiar por codicia. Me importáis lo suficiente para poner límites que vuestro padre y yo debimos establecer hace años, y me importan vuestros hijos lo suficiente para asegurarme de que tengan oportunidades, incluso si sus padres toman decisiones equivocadas». Daniela, que había permanecido en silencio, habló con una madurez sorprendente. «Mamá, esto no es una tragedia. La abuela está siendo justa. La mitad de todo sigue ahí para ustedes.
Solo tienen que demostrar que lo merecen. Lucía miró a su hija como si la viera por primera vez. ¿Ahora tomas partido contra nosotros? ¿Contra tu propia familia? No hay bandos, mamá. Solo decisiones correctas e incorrectas. Y lo que tú y el tío Gabriel han estado haciendo no es correcto. Gabriel se puso de pie abruptamente. Esto no terminará así. Impugnaremos estos documentos, pelearemos cada cláusula en los tribunales si es necesario. Puedes intentarlo, respondió Alejandro con tranquilidad, pero te aseguro que todo está perfectamente en regla. Y cualquier batalla legal solo expondrá públicamente las irregularidades que hemos documentado en tu gestión corporativa. ¿Es una amenaza? Es una realidad, Gabriel, intervine. Si decides seguir este camino, no solo perderás legalmente, sino que podrías enfrentar consecuencias penales. ¿Es eso lo que quieres para tu familia? Escándalos públicos, posibles cargos criminales, la destrucción total de la reputación que tu padre construyó durante décadas? La habitación quedó en silencio. Gabriel y Lucía intercambiaron miradas, evaluando sus opciones cada vez más limitadas. Tienen una alternativa, continuó Alejandro. Aceptar los términos, reformarse, demostrar que pueden ser dignos del legado familiar. La puerta sigue abierta. Pero las reglas han cambiado. Carlos, siempre el más práctico de los cuatro, fue el primero en ceder. Creo que deberíamos considerar esta propuesta. Pelear solo nos desgastará a todos. Lucía lo miró con indignación, pero él mantuvo firme su postura por primera vez. Piensa en los niños, Lucía, en su futuro, en lo que aprenderán de todo esto. Finalmente, tras horas de negociación, amenazas veladas y reconciliaciones parciales, llegamos a un acuerdo. Gabriel y Lucía aceptaron los términos básicos con algunas modificaciones menores. La fundación quedó establecida irrevocablemente. Los fideicomisos educativos para mis nietos asegurados. Cuando todos se marcharon, excepto Daniela, que decidió quedarse unos días más conmigo, Alejandro me miró con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Crees que cumplirán su parte? No lo sé, confesé, pero les he dado una oportunidad de redimirse y he protegido lo que más importa. Roberto estaría orgulloso, dijo, apretando mi mano brevemente. Esa noche, mientras Daniela dormía arriba, volví al despacho de Roberto. Encendí solo la pequeña lámpara de su escritorio y me senté en su sillón sintiendo su ausencia y su presencia simultáneamente. Lo hice, mi amor, susurré a la habitación vacía. Protegí lo que construimos juntos. Ojalá hubieras estado aquí para verlo. Por un momento, casi pude sentir su mano sobre mi hombro, su voz diciéndome que siempre había sido yo la fuerte de los dos. Afuera, la lluvia comenzó a caer suavemente, tan diferente de aquella tormenta en el cementerio que había marcado el inicio de mi despertar. Esta vez no estaba sola y desprotegida. Esta vez la lluvia sonaba como una promesa de renovación. 2 años después, la sede de la Fundación Roberto Vega ocupaba un elegante edificio restaurado en el centro histórico de la ciudad. Era un día especial. Inaugurábamos la primera residencia universitaria para estudiantes becados, un proyecto que Roberto había soñado durante años. Daniela, ahora estudiante de arquitectura, había diseñado parte de los espacios comunes como su proyecto de segundo año. Estaba radiante mientras guiaba a los invitados por las instalaciones, explicando con pasión cada detalle. Mi abuelo creía que la educación era el único regalo verdaderamente transformador. La escuché decir a un grupo de potenciales donantes. Esta residencia no solo ofrece alojamiento, sino comunidad y apoyo para jóvenes que son los primeros universitarios en sus familias. La observé con orgullo desde la distancia. Se parecía tanto a Roberto en su entusiasmo, en su capacidad para conectar con las personas
en su visión de un mundo más justo. Es impresionante lo que has logrado en tan poco tiempo, comentó a mi lado Fernando Ruiz, el antiguo amigo de Roberto, que ahora presidía la junta directiva de la empresa. 50 becarios completos, una residencia universitaria, programas de mentoría empresarial. No lo hice sola, respondí. El equipo de la fundación es excepcional, y era cierto. Había reunido a profesionales apasionados, muchos de ellos antiguos empleados de confianza de Roberto, otros nuevos talentos comprometidos con nuestra misión educativa. ¿Y qué hay de tus hijos?, preguntó con delicadeza. ¿Vendrán hoy? La pregunta inevitable. Habían pasado 2 años de transformaciones, no solo en los negocios familiares, sino en nuestras relaciones personales. Gabriel llegará más tarde, respondí. Está cerrando un contrato importante en Valparaíso. Lo que no mencioné fue el largo camino que mi hijo había recorrido desde nuestra confrontación. Los primeros meses habían sido difíciles, llenos de resentimiento y resistencia pasiva, pero gradualmente, enfrentado a la realidad de que no podía manipular el sistema que habíamos establecido, comenzó a cambiar, no por convicción al principio, sino por necesidad. La sorpresa llegó cuando descubrió que realmente tenía talento para la construcción sostenible, un área que Roberto siempre había querido explorar. Lo que comenzó como una estrategia para complacerme se convirtió en una pasión genuina. Ahora lideraba la división de proyectos ecológicos de la empresa, expandiéndose a mercados internacionales. «¿Y Lucía?», insistió Fernando. «Ella y Carlos están ayudando a organizar la recepción», expliqué, señalando hacia el jardín donde mi hija coordinaba eficientemente a un equipo de catering. El caso de Lucía había sido diferente. Tras meses de distanciamiento, fue la enfermedad de Carlos lo que cambió la dinámica. Un diagnóstico de cáncer temprano que, afortunadamente, tenía buen pronóstico, pero requería tratamiento inmediato. Cuando me presenté en el hospital sin ser llamada, con especialistas contactados a través de antiguos amigos de Roberto, Lucía se derrumbó en mis brazos. «No merecemos tu ayuda», había dicho entre lágrimas. «No se trata de merecer», le respondí. «Se trata de familia». Desde entonces, nuestra relación había iniciado un lento proceso de reconstrucción. Lucía ahora dirigía los programas sociales de la fundación, descubriendo una vocación que nunca había explorado antes. «Abuela», Daniela interrumpió mis pensamientos, acercándose con un joven de aspecto tímido. «Quiero presentarte a Matías, uno de nuestros primeros residentes. Acaba de recibir la beca completa para ingeniería». El muchacho extendió su mano nerviosamente. «Es un honor, señora Saldívar. Mi padre trabajó para don Roberto cuando era joven. Siempre habla de lo mucho que aprendió de él. El honor es mío, Matías. Roberto estaría encantado de verte aquí». Mientras continuaba la celebración, me escabullí por un momento a la pequeña oficina que mantenía en el edificio. Necesitaba un respiro de la multitud. Sobre mi escritorio, enmarcada, estaba la última foto que nos tomamos con Roberto antes de su enfermedad. Ambos sonrientes en el jardín de nuestra casa. Un suave golpe en la puerta interrumpió mi momento de nostalgia. Era Gabriel. «Mamá, te están buscando para el discurso inaugural», dijo, entrando cautelosamente como si todavía no estuviera seguro de su bienvenida después de todo este tiempo. «Ya voy», respondí, colocando la fotografía en su lugar. Gabriel la miró con expresión difícil de descifrar. «Papá estaría orgulloso», comentó finalmente. «De todo esto, de ti también, Gabriel. Especialmente del hombre en que te estás convirtiendo». Un destello de vulnerabilidad cruzó su rostro, tan raro en él que casi me sorprendió. «A veces me pregunto qué pasó con nosotros, mamá. ¿Cómo pudimos perder el rumbo tan completamente después que papá murió? El duelo afecta a cada persona de manera diferente», respondí, eligiendo cuidadosamente mis palabras, «y el dinero tiene forma de distorsionar valores cuando no hay una brújula moral firme». «Nunca fue por el dinero», confesó, sentándose pesadamente en una silla cercana.
O no solo por eso, era, no lo sé, como si toda mi vida hubiera competido con la sombra de papá, intentando probar que podía ser más exitoso, más inteligente, más decisivo, y cuando falleció, vi la oportunidad de finalmente tomar el control, de demostrar que podía hacerlo mejor. ¿Y ahora? Sonrió irónicamente. Ahora entiendo que estaba compitiendo con un fantasma y en el proceso casi destruyo todo lo que papá valoraba. Hizo una pausa. Lo que tú valorabas también. Me acerqué y por primera vez en años tomé su rostro entre mis manos como cuando era niño. Nunca es tarde para encontrar tu propio camino, Gabriel. Tu padre nunca quiso que fueras su copia, solo que fueras un hombre íntegro. Nos dirigimos juntos al salón principal, donde la ceremonia estaba a punto de comenzar. Lucía nos esperaba junto al podio, visiblemente nerviosa por su papel como maestra de ceremonias. Mamá, ¿estás lista? Hay mucha gente importante. Todos somos importantes aquí, Lucía, le recordé suavemente. La observé mientras daba la bienvenida a los asistentes, presentaba el proyecto con elocuencia y hablaba con genuino entusiasmo sobre el impacto que la fundación estaba teniendo. Esta mujer segura y comprometida con causas sociales poco se parecía a la Lucía materialista de 2 años atrás. Cuando llegó mi turno de hablar, miré al público diverso que llenaba el salón, estudiantes becados y sus familias, donantes corporativos, antiguos amigos de Roberto, personal de la fundación y en primera fila, mis nietos. Sebastián, el hijo mayor de Lucía, ahora estudiante de medicina gracias al fideicomiso educativo. Daniela, brillante y comprometida, y los 2 hijos de Gabriel, que lo observaban con una mezcla de orgullo y asombro, tampoco acostumbrados a ver a su padre en entornos que no fueran puramente empresariales. Cuando mi esposo Roberto falleció hace poco más de 2 años, comencé. Algo en nuestra familia se quebró. No fue solo el dolor de su ausencia, sino una desorientación profunda, como si hubiéramos perdido nuestro norte colectivo. Vi a Gabriel y Lucía tensarse ligeramente. Nunca habíamos hablado tan abiertamente en público sobre nuestra crisis familiar. Lo que siguió fue un periodo oscuro, donde el miedo y la ambición amenazaron con destruir no solo nuestra unidad familiar, sino el legado que Roberto había construido con tanto esfuerzo y visión. Hice una pausa, recordando aquel día bajo la lluvia en el cementerio, pero a veces las crisis más profundas contienen semillas de renovación. Esta fundación, este edificio, estos programas educativos que hoy celebramos, nacieron de ese momento de oscuridad. Miré directamente a mis hijos mientras continuaba. Roberto siempre creyó que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos, no en lo que construimos para nosotros, sino en lo que dejamos para los demás. Esta residencia universitaria que hoy inauguramos oficialmente encarna esa filosofía. Daniela sonreía abiertamente. Lucía contenía discretamente las lágrimas. Cada estudiante que encuentre aquí un hogar mientras persigue sus sueños educativos, cada familia que vea a su hijo convertirse en el primer profesional de su linaje, cada comunidad que se beneficie del conocimiento y el compromiso de estos jóvenes, estará recibiendo el verdadero legado de Roberto Vega. Gabriel asintió lentamente, con una comprensión que había tardado años en llegar. Y mientras nuestra familia continúa sanando y redescubriendo nuestros valores fundamentales, encuentro un consuelo profundo en saber que algo hermoso y perdurable ha surgido de nuestro dolor compartido. Concluí mi discurso entre aplausos entusiastas. Cuando bajé del podio, mis nietos fueron los primeros en abrazarme, seguidos por Daniela, quien susurró en mi oído: «Lo lograste, abuela. Salvaste a la familia». Pero mientras la celebración continuaba, mientras observaba a Gabriel conversando animadamente con los estudiantes becados
y a Lucía coordinando eficientemente cada detalle del evento, sabía que la verdad era más compleja. No había salvado a la familia yo sola. Roberto había sembrado las semillas con su ejemplo y su previsión. Alejandro había aportado su sabiduría legal y su lealtad inquebrantable. Daniela había sido un catalizador con su juventud e idealismo. Incluso mis hijos, a través de su doloroso proceso de reconocimiento y cambio, habían participado en esta reconstrucción. Esa noche, cuando todos se habían marchado y quedé sola en la oficina, saqué de mi bolso la vieja fotografía que siempre llevaba conmigo. Roberto y yo, jóvenes y sonrientes, frente al terreno vacío donde construiríamos nuestra primera casa. Lo logramos, mi amor, susurré. No como lo planeamos, pero quizás mejor de lo que imaginamos. Afuera había comenzado a llover suavemente, como aquella tarde en el cementerio. Pero esta vez, la lluvia no me encontró desprotegida y abandonada. Esta vez, la lluvia caía sobre un legado asegurado, una familia en proceso de sanación y una mujer que había descubierto que la verdadera fortaleza no está en soportar el abandono, sino en tener el valor de reescribir completamente las reglas del juego. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.